Aleluya, pues, ¿cómo están, hermanos? ¿Contentos? ¿Han oído hablar de las ECM? Eso es la experiencia cercana a la muerte. En inglés es la NDE, Near Death Experience. Hay falsas testimonios. Bueno, los niños pueden ir saliendo. Hay muchas anécdotas de gente que ha muerto y que ha ido al cielo y que ha visto cosas tremendas. Y muchas de ellas son fantasiosas, ¿no? Pero en realidad las que son de Dios, bíblicamente es posible, nos llevan a una conclusión. El cielo es real. Hay un libro que se llama así, El cielo es real, de Colton, un niño de 4 años que en 2003 durante una operación murió momentáneamente. Y al volver contaba cosas, detalles de su experiencia muy impresionantes, ¿no? Él dice que había estado en el cielo y que conoció a su bisabuelo, que murió 30 años antes, o sea, él no tenía idea de quién era su bisabuelo, ni sabía que existía. También cuenta de una hermana que tiene en el cielo, y él no sabía, resulta que su mamá tuvo un aborto a un mes de embarazo, y era una niña, pero ni su mamá sabía que era niña. Y esa niña estaba en el cielo esperándolos. Para los que yo siempre le digo a alguien que pierde un niño y que no nació antes del nacimiento, o sea, que tiene un aborto, que ese niño existe, está en el cielo. Y eso es hermoso, ¿no? Lo más hermoso de todo es cuando cuenta que él vio a Jesucristo, que lo conoció. Y cuenta que en el cielo hay muchas cosas, abundan los colores, hay personas, hay animales, no hay odio ni tristeza, solo hay sensación de felicidad. Y bueno, los niños no acostumbran a inventar historias tan elaboradas, menos de 4 años, pero además decía detalles doctrinales. Por ejemplo, él a su manera de entender las cosas, él decía, ¿sabías que Jesús tenía un primo y que lo bautizó? Se llama Juan y es bien buena onda. O sea que había conocido a varias personas en el cielo. Dice, Jesús tiene un caballo de colores. En la silla donde se sienta Dios, es la silla más grande que hay. Hay como un arco iris de colores. Y Jesús era el único que tenía algo púrpura en su vestido. Y una corona con un diamante en el centro color rosado. Todos parecen ángeles allá en el cielo, las personas y todos. Y me regresé porque me dijo el Señor Jesús que tenía que regresarme, yo no quería, pero dijo que estaba Él respondiendo a las oraciones tuyas, papá. O sea, le platicaba a su papá. Y bueno, Dios tiene un trono, una silla muy grande, y al lado de esa silla se sienta Jesús. Y le dice el papá, ¿y como dónde estaba Jesús? Dice, por ejemplo, si tú estás sentado ahí, Jesús estaba de este lado del Padre. Y entonces, pues ni sabía cuál era la derecha y la izquierda, ¿verdad? Y dice, no puedes imaginar cuánto nos ama Jesús. Eso es impresionante, que siempre decía, Jesús nos ama tanto y ama mucho a los niños. Y es un reino, no es, dice el papá que es pastor, dice, me di cuenta que el reino de los cielos no es un reino de nada más de puertas y calles de oro, sino es un reino de vivir, de comunicarse, de tener comunión con personas y con Dios. Por eso es que a veces Dios quiere que en la tierra queramos tener comunión con nuestros hermanos, porque si no, ¿para qué vamos al cielo? ¿No? Si nadie quiere tener comunión. Y dice los detalles tan impresionantes que decía este niño después de su experiencia. Dice, Dios y Jesús iluminan el cielo, papá. Nunca hay ahí oscuridad, ni noche, ni nada, y siempre está claro. Las puertas del cielo están hechas de puro oro y tienen perlas. Y las flores y los árboles eran hermosos y había toda clase de animales. Me dijo que murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ver a su papá.
O sea, es una manera de decir las cosas muy sencilla, pero ese es el mensaje de Dios. Y Colton dice que una vez estaba corriendo, ¿verdad? Como cualquier niño normal, y quería cruzar la calle y el papá le dice, ¿qué te pasa? Si un carro no te ve, te puede matar. Y dice, ¿de veras? ¡Qué bien! O sea, ¿cómo le haces con un niño así para controlarlo, verdad? Y también hablaba de escatología, decía, allá en el cielo también hay peleas, y va a haber una pelea contra el diablo, contra Satanás, pero Jesús gana. Y al final, él se lo echan en el infierno. Y es impresionante todo esto, porque sus descripciones coinciden con la doctrina bíblica, y así hay varios libros que no es muy recomendable, salvo que tú puedas, como para entretenerte, pero no podemos basarlos en testimonios, en sueños, en visiones, en experiencias personales para nosotros predicar de las doctrinas de la palabra de Dios. Sin embargo, el tema del cielo es un tema increíble, y por lo hermoso que es, se confunde con un cuento de hadas, pero el cielo es real. El cielo está donde está nuestro Señor Jesús, ahí está. Y Él fue allá a estar al lado del Padre para interceder por nosotros y para preparar morada para nosotros. Es como cuando te prepara la residencia un abogado, ¿verdad? De inmigración, por ejemplo. La diferencia es que él, aparte de ser abogado, el mejor abogado que existe, y dicen por ahí, cuando encuentres, los abogados son como los plátanos, ¿verdad? Porque todos están chuecos. Pero la verdad es que Jesús es un abogado de derecho. Y aparte, Él es el hijo del juez. O sea que ya la tenemos hecha. Sin embargo, no hace las cosas de mala manera y quiere que nosotros queramos ir con Él. Él va a venir por su iglesia, y la iglesia no salva a nadie, pero hay que ser parte de la iglesia, porque el que es parte de la iglesia es porque es salvo. ¿Sí me explico? Yo no soy salvo porque estoy en la iglesia, pero estoy en la iglesia porque soy salvo. Es la diferencia de otras iglesias que dicen, tú te tienes que bautizar para ser parte de la iglesia. No, yo me bautizo por obediencia a Jesús. La iglesia no salva a nadie, el que salva es Jesús. El que viene por nosotros es Jesús. Jesús nos salva por gracia. Y dice 1 Tesalonicenses 4, y esa es la esperanza que tenemos. Abra su Biblia en 1 Tesalonicenses 4, y vamos a leer del versículo 16 al 18. Si usted lo tiene, puede ponerse de pie, o póngase de pie y lo leemos en la pantalla. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, te damos gracias por esta esperanza que tenemos, porque tú vas a venir por tu iglesia, porque tú nos vas a tomar contigo y porque tú nos vas a llevar al cielo, porque los muertos que se han adelantado, Señor, y que creían en ti, van a también resucitar en ese momento y vamos a estar todos juntos en el cielo, Padre, contigo. Va a haber unas bodas preciosas, va a haber cosas interesantes después. Vamos a venir a reinar otros 1000 años en la tierra y tú vas a hacer cielos nuevos, nueva tierra, y vamos a vivir siempre contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en este tema para entender, Señor, que no hay nada que temer, que estamos seguros en tus brazos y que el cielo es tan real como tú eres real, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Y el primer punto es, el cielo es real. ¿Sabías que el cielo es real? Hay muchas historias, como les digo, algunas falsas. En las redes sociales puedes encontrar testimonios
que son a veces inclinados hacia cierta doctrina, ¿verdad? Y te dicen, en el infierno vi al tal pastor, y le cae gordo ese pastor a esa doctrina. Entonces son testimonios que están muy inclinados. A lo mejor fueron experiencias que al principio eran reales, ya después vino alguien y le metió ahí de su cosecha y pone cosas raras. Y no te digo que creas lo que dicen las personas, pero si hay un billete falso, generalmente es porque hay un billete original y bueno. Nadie hace billetes falsos de $3, pero vas a encontrar tal vez billetes falsos que se parecen mucho a los reales. Casi que como que la falsedad de esos testimonios es la comprobación de que hay algo que es verdad. La verdad está en la palabra de Dios. La Biblia dice que hay un cielo y que allá tenemos a nuestro Dios. En el Salmo 73, versículo 25, y tal vez lo has cantado cuando dices, ¿a quién tengo en los cielos? Solo a ti, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando nosotros entendemos a dónde vamos, cuando nosotros entendemos lo que es el cielo, cuando nosotros entendemos la verdad espiritual que es más real que la física que nosotros vemos a nuestro alrededor, nuestra perspectiva del mundo cambia totalmente. Y podemos vivir viendo las cosas de arriba para poder agradar a Dios en todo. Dice la palabra de Dios que cuando recibimos a Cristo, obtenemos un gran poder. Para empezar, Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu. Y aunque parece a veces que no lo tienes, porque también tú te sigues enojando, sigues con tu carácter, a lo mejor sigues cayendo en algún pecadillo, y eso es porque el Espíritu Santo está muy adentro, no se ve, afuera no está. Pero nosotros tenemos que ir cambiando nuestras actitudes y eso se llama el proceso de santificación. Pero nuestra ciudadanía ya está arreglada y está la ciudadanía celestial vigente para ti desde el momento que aceptas a Jesús. Por eso es que nosotros nos enfocamos en la salvación. El mensaje de toda la Biblia no es el cielo, es la salvación. Es la comunión que Dios quiere tener contigo. Pero hay un cielo y hay una esperanza que dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo y que nos va a tomar a todos nosotros los que le esperamos para estar para siempre con Él. Por eso debemos de animarnos con este mensaje y ese es el motivo del mensaje. No importa lo que veas en la tierra, no importa que parezca que no eres hijo del rey a veces porque no te va como que esperabas. Nuestra salvación está segura y nuestra ciudadanía en los cielos ya está vigente. Lo que pasa es que a veces no se refleja hasta que venga Jesús, porque en el momento que venga Jesús, en todo nuestro ser ya se va a arreglar la ciudadanía en los cielos. Dice que lo que falte va a cambiar en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos vas a ser transformado. A veces me veo en el espejo y ya estoy preocupado un poquito más, así porque ya tengo más frente que antes. Entonces digo, ya estoy como la gasolina cada vez más cara. Pero un día va a venir el Señor y entonces vamos a ser transformados. Y este cuerpo que se está deteriorando se va a arreglar y va a estar como cuando tenías 20 o no sé. Todo lo que tengas se va a arreglar. El Señor todo lo puede arreglar. Dice Filipenses 3:20, habla de eso. Y también habla del cielo. Fíjate lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, al Salvador. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, nos va a glorificar en nuestro cuerpo. Y dice, ¿cómo lo va a hacer? Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesús, para empezar el punto número 1, el cielo es real, el Señor Jesús está en el cielo y el Señor Jesús va a venir del cielo y nos va a tomar para que vayamos con Él. Número 2, la puerta para entrar al cielo
es Jesucristo. No hay otra puerta, no hay otra manera. Pablo tuvo una experiencia donde él murió, y por eso digo que bíblicamente, claro que es posible tener una experiencia de morir y de regresar. Cuando no es el tiempo, Dios te da esa experiencia. Y Pablo fue al cielo. Años antes ya había conocido al Señor Jesucristo, y de un judaísmo radical, agresivo, religioso, se convirtió al cristianismo cambiando su vida. Porque es lo que hace el Señor Jesús cuando viene a nuestra vida, nos empieza a cambiar. Pablo fue sin duda un apóstol de nuestra época. No fue de los apóstoles de Jesucristo, pero fue el primero de los apóstoles de la iglesia. O cuando menos creemos que fue de los primeros. Una bendición para la iglesia. Dios lo usó para escribir la mitad casi de los libros del Nuevo Testamento, y él fue educado en las mejores escuelas rabínicas, conocía perfectamente las Escrituras. Sin embargo, no podía usarlo el Señor así, porque tenía que tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero cuando tienes ese encuentro, todo cambia, y la experiencia sobrenatural con Cristo nos da la ciudadanía, nos arregla nuestro problema más grande, que es dónde vas a estar en la eternidad. Hay problemas que tenemos aquí, pero sabes, todo eso se va a acabar. ¿Cuánto puede durar tu problema aquí? Pues lo que tú dures. Cuando tengas determinada edad, te va a llamar el Señor, o a lo mejor el Señor viene por pronto y nos lleva a todos los que ya estamos listos, ¿no? Pero será unos años nada más que estemos en esta situación. De a partir de entonces, cuando el Señor Jesús viene, todas las cosas se arreglan. Y esa experiencia sobrenatural es por medio de Jesucristo. Por eso tenemos que llevar a la gente a la salvación de Jesucristo. Porque solo Jesús es la puerta para entrar al cielo. Y cuando tuvo esta experiencia de entrar al cristianismo Pablo, entonces toda esa teoría, toda esa sabiduría que tenía, porque él conocía las Escrituras perfectamente, se volvió práctico, porque el Señor Jesús es el verbo, es la palabra en acción, es el cumplimiento de la palabra. Y entonces es con Jesucristo que podemos poner a trabajar la palabra que sabemos. Y él lo pudo llevar a una realidad práctica, real y espiritual. O sea, tenemos que entender que lo espiritual es real. Y ahí en esa experiencia es donde podemos realmente tener un encuentro real y espiritual con Dios Padre, es el mero jefe de todo el cielo, con el ambiente del cielo, y eso me puede llevar a Él. Dice Hechos 9, que cuando Saulo estaba amenazando a los cristianos, persiguiéndolos, los mataba, sacó de repente un permiso para ir a Damasco a seguir persiguiendo, porque allá estaba creciendo la iglesia. Y entonces camino a Damasco, se le apareció una luz del cielo como un resplandor, y él cayó a tierra y oyó una voz tremenda, fuerte. ¿Cuántos oyeron los truenos en la mañana? Imagínate la voz del Señor que oyó Pablo. El Señor estaba en el cielo y oye la voz del que está a la diestra del Padre, del Señor Jesucristo, como una voz de trueno. Y Saulo, Saulo, le decía, ¿por qué me persigues? Y dice Hechos 9:5 que él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y ya le dijo, Señor. En ese momento ya Pablo se estaba convirtiendo. Ya Pablo estaba levantando la mano, pasando al frente, y nadie le dio tacita, ni le dieron un premio, pero recibió el premio más precioso, que es el que tú y yo tenemos. Y se convierte, y le dice la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es muy difícil para ti, dice, dura cosa es para ti dar coces contra el aguijón. Qué elegante, ¿no? Eso quiere decir, no le des patadas al pico, a un pico, imagínate dándole patadas, coces contra el aguijón. Dice, no hagas eso, porque yo soy el Señor. Y él temblando, dice, y temeroso, dice el versículo 6, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí ya estaba él, no solamente se había convertido, o no solamente había reconocido al Señor como Señor y Salvador, sino que lo conoció aquí como el amo y Señor.
y le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos le quieren decir al Señor, qué quieres que yo haga? Y Pablo le dice ahí, estoy dispuesto. Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que has de acontecer. Entre las cosas que le dijeron, algo muy interesante es lo que dice el verso 16 del capítulo 9. Ananías era un cristiano que vivía en Damasco. Pablo había ido cerca de Damasco y ahí tuvo esa experiencia. Y Ananías recibe por revelación de Dios que vaya a orar por Pablo. Ananías le dice al Señor, Señor, tú quieres que vaya a orar por Pablo, pero Pablo es el que persigue a los cristianos y nos mata. No sé si estabas enterado. Y el Señor le dice, gracias por la información, Ananías, olvídalo, mejor no vayas. ¿Así le dijo? Claro que no. Le dice, como que a veces le decimos a Dios algo que pensamos que Él no sabe, ¿verdad? Señor, ayúdame, mira esto. Y qué bonito poder sincerarte delante de Dios y pedirle ayuda por cosas. Pero que más bonito obedecer a Dios, ¿no? Y Ananías también estaba luchando contra eso. Y Dios le dijo, es que yo he escogido a Pablo para un ministerio grande y poderoso. Él va a ser un siervo mío que va a servir bastante. Y dice el versículo 16, que es lo que quiero centrar en esta plática hoy, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cómo ves? Porque cuando venimos a Cristo, somos perdonados. Pero la cosecha de lo que sembramos, pues sigue igual. ¿Sabías? La diferencia es que ahora te va a ayudar el Señor a arrancar lo mal sembrado. Como alguien que dijo, no, pues es que yo era casado cuando estaba ya en mi país, pero yo me vine y acá conocí a Cristo. Entonces, todas las cosas son nuevas. Le digo, no papá, tú eres un bígamo, así es de que divórciate de la segunda esposa y arregla tu vida. Qué difícil, ¿no? A veces es no entender la doctrina como es. Jesucristo te cambia, te perdona, pero tú tienes las mismas responsabilidades. Y bueno, Pablo había perseguido cristianos. ¿Y ahora qué iba a pasar con esa siembra? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Somos perdonados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Cristo nos ayuda para bien. Las cosas que pasen nos van a ayudar para bien. No nos va a pasar a lo mejor lo que esperamos, no nos va a ir de color de rosa, pero nos va a ir como Dios quiera que nos vaya para poder cumplir el propósito de Dios. En Cristo todo nos ayuda para bien. No quiere decir en Cristo todo nos va a salir bien, no lo malentienda, pero todo te ayuda para bien. Él persiguió a la iglesia y ahora sería perseguido. Él apedreó a Esteban, o cuando menos participó cuando apedrearon a Esteban. ¿Y ahora qué iba a pasar? Pues lo iban a apedrear a él. Camino a Damasco, conoció a Jesús y ya no importa si te apedrean. ¿Cuántos tienen a Jesús? ¿Estás seguro? No importa lo que pase. Número 3, Jesús te puede llevar al cielo. A lo mejor dices, todavía no, Señor, no me caso todavía. ¿Verdad? O a lo mejor dices, ya me casé, Señor, ya. No sé. Pero Jesús te puede llevar al cielo cuando Él quiera, no cuando tú quieras. ¿No? Si Dios quiere, te puede dar una experiencia cercana a la muerte. Y hablando de eso, Dios le permitió a Pablo una experiencia de mártires. ¿Por qué de mártires? Porque puede ir al cielo y puede verlo. Puede ver a Jesús. Esa, por ejemplo, fue la experiencia que tuvo Esteban. Dice la palabra de Dios que le llevaron Esteban estaba predicando, le caía tan mal a la gente oír a Esteban porque tenían ellos su carnalidad, tenían un demonio de religiosidad y no aceptaban a Jesús y menos el mensaje de Jesús, pero predicaba tan ungido por Dios que molestaba tanto que lo empezaron a apedrear, le tiraban piedras grandes.
no piedritas, piedras que despedazaban el cuerpo de Esteban y que hacían salpicar la sangre sobre ellos, de tal manera que ellos se quitaron las ropas, las túnicas, y se las dejaron que se las cuide un joven que estaba ahí, apoyando todo ese evento. ¿Sabe cómo se llamaba ese joven? Pablo, era Saulo. O sea, este Pablo que se había convertido después. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, a punto de morir, decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. De repente ya se le olvida todo lo que estaba pasando, a pesar de que estaban apedreándolo, y dice: veo el cielo abierto y al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Cuando oyeron esto, los que le tiraban piedras, dice que se arremetieron con más fuerza contra él y lo mataron. Pero ya el Señor Jesús, antes de que, para que el martirio no dure tanto, le dio ese anestésico, el ver a Jesús. A lo mejor estás asustado y dices: yo no quiero tener una experiencia cercana a la muerte, mejor no. Así me quedo, ¿verdad? Cuando un día que esté viejito me quede dormido, ya no despierte y ya me voy con el Señor. Pues esa es una buena oración, yo también la hago. Que sea así, ¿no? Más padre, más cool. Pero te voy a decir una cosa: si acaso hay que martirizarte, hay que pasar por un martirio, Dios te daría la capacidad de pasar por él. La palabra de Dios dice que Él no nos va a poner en una prueba que no podamos soportar. Así es que como cristianos no tenemos ni siquiera que temer a las pruebas que vienen. Lo que hay que hacer es enfrentarlas. ¿Tienes miedo de la prueba de matemáticas que te viene? No tengas miedo, estudia. Y Dios te va a dar sabiduría. Pero Dios no nos va a poner una prueba que no podamos llevar, que no podamos superar. Para aquellos que buscan la verdad, valientes como Esteban, que predicaba, que Pablo consintió en matar, y que los carnales incitados por el diablo no soportaban ese mensaje. Pero él sabía que servía, y en su martirio, cuando servía al Señor así, aquellas grandes piedras destrozando su cuerpo, fueron el vehículo prácticamente que lo llevaron a la bendición más grande de su vida. Es una manera de ver las cosas. Ahora, si lo ves desde otro punto de vista, el terrenal, pues es horrible. Pero como te digo, no tienes que temer. Sin embargo, Ananías estaba muy cerquita de Pablo. Y Pablo estaba recién convertido. Y nadie le creía a Pablo, todo el mundo le tenía miedo y empezaba a hablar de Jesús. ¿Será cierto? ¿O estará él como juntando? Imagínate cuando estemos todos los cristianos juntos, ahí nos va a aventar el ejército y nos va a matar a todos. Entonces los cristianos estaban recelosos, no sabían si aceptarlos, pero los judíos estaban enojadísimos, lo veían como un traidor. Pablo era de los de nosotros, nos ayudaba para matar cristianos y ahora se hizo cristiano y está predicando. Y entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a perseguir a Pablo. Él era un traidor. Para Pablo no fue fácil. Los que antes eran sus amigos ahora eran sus enemigos. Y los que querían él que fueran sus amigos no confiaban en él. Y todavía siendo Pablo, educado a los pies de Gamaliel, casi de la Universidad de Harvard, se tenía que sujetar a una bola, a un grupo de pescadores que no estudiaron, a lo mejor no salieron de la primaria de Jerusalén, porque estaba muy lejos, vivían en Galilea. A lo mejor no estudiaron, dice la palabra de Dios, cómo estos del vulgo y sin letras saben hablar tan con denuedo, o sea, con elocuencia, la palabra de Dios. Y Pablo dice la palabra de Dios que se convierte en Damasco. Cuando los judíos lo empiezan a perseguir, se va escondido y podemos ver la trayectoria de Pablo, cómo él se sujeta a los apóstoles, pescadores o ex pescadores. El pastor de Jerusalén, un ex carpintero, trabajaba con Jesús en el taller, era hermano de Jesús, medio hermano, hijo de María y José.
excobradores de impuestos, era lo peor de lo peor, ¿verdad? Y Pablo se sujetó a ellos y aprendió. A lo mejor hasta lo pusieron a chambear con los diáconos, que ni siquiera eran judíos, eran 7 griegos que escogieron ahí. Pero su pasión no cambió. Pablo había conocido a Jesús y quería servirle. El Señor lo llamó y él estaba dispuesto a pasar lo que sea, pero lo que quiere es agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Y Pablo quería predicar, y después de 14 años de estar en espera, en la iglesia de Antioquía dice que había maestros y había profetas que se pusieron a orar, y el Señor le dijo a ellos el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque desde que el único que creyó en él cuando él se convirtió era Bernabé. Y entonces Bernabé lo traía y le decía a los apóstoles: no hombre, pues sí es Pablo, pero no hace nada. Viene a Cristo, ya no te va a matar. Y dice el Espíritu Santo que Pablo y Bernabé se me vayan a trabajar. Y empezaron a predicar. ¿Y qué pasó en la predicación? Que donde llegaba Pablo y Bernabé se juntaban todos, vendían boletos, va a estar en el Erwin Center y los boletos están a tanto. ¿Verdad que no? No lo aceptaban. Llegaba Pablo a predicar y se encontraba con que había religiosos judíos que lo querían matar, había incrédulos griegos, había otros idólatras griegos. Las muchachas que fueron a Grecia saben que está lleno de idolatría. Y ellos predicaban en ese ambiente, en esas ciudades llenas de ídolos. Predicaban a judíos, predicaban a gentiles. Unos creían porque el Espíritu Santo estaba haciendo la obra, y otros al final siempre los echaban de la ciudad. Y llegaron pasaron por una isla que se llama Chipre. De ahí saltaron iban viajando y llegaron a Iconio. Y dice en Iconio, Hechos 14, 4 al 7, que ya mero los apedreaban. Dice: y la gente estaba en la ciudad dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, están en Iconio, dice que habiendo sabido esto, huyeron a Listra, de la isla esa que se llama Chipre, llegaron a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. De ahí se fueron a Iconio. Ahorita les digo por qué les estoy diciendo esto. Y dice que huyeron a Listra, como si hubiera un lugar donde y fueran a estar seguros, ¿verdad? Y dice que a toda la región circunvecina predicaban el evangelio. Y en Listra, en esa ciudad, sucedió por fin esa experiencia que tuvo Pablo, una experiencia cercana a la muerte. Resulta que Dios sanó un cojo en la ciudad de Listra, y era un cojo de nacimiento. Cuando hay un cojo que de repente se atrofió, era más fácil, ¿no? Es más fácil que alguien se arregle, pero este era un cojo de nacimiento. Y la gente estaba acostumbrada a la idolatría, y como vieron que Pablo y Bernabé le habían dicho al cojo: levántate sobre tus pies, y el cojo lo hizo, entonces decían: vamos a adorar a estos, este es Mercurio y este va a ser Júpiter. Bernabé y Pablo. Y entonces trajeron, dice que de volada el sacerdote del templo que estaba enfrente de la ciudad se trajo unos toros para sacrificarlos, y todos con fiestas y las mujeres ahí, y Pablo nomás les hacía: espérense, tranquilos, nosotros somos hombres. Rasgaron su vestidura y dice: somos Pablo y Bernabé, no nos pongan veladoras, no nos adoren, somos hombres igual que ustedes. Pero los idólatras así son. Los que tienen la tradición de poner veladoras, a pesar de que la Biblia dice, y Pablo y Bernabé decían: no nos adoren porque somos hombres igual que ustedes, como quiera le ponen a San Pablo, a San Bernabé, ¿verdad? Bueno, si está clara la Biblia donde dice qué hacer y qué no hacer. El problema es que no lo ven así. Y decía: somos hombres como ustedes, todos debemos de adorar a Dios. Y vinieron
como que ya ellos habían desistido, ya ok, no quiere que los adore, qué sangrones, está bien. No sé qué dijeron, pero ya habían desistido un poquito. Pero ¿sabes de dónde vinieron? De las ciudades donde habían pasado predicando. Desde Antioquía de Pisidia se vinieron pasando por Iconio, habían predicado en Iconio, y se vinieron hasta Listra y juntaron a mujeres y a hombres judíos religiosos que decían, estos están dejando en mal el nombre de nuestro Adonai, de nuestro Señor, adorando a ese Jesucristo, y por eso se burlan de nosotros los judíos. Y a veces los religiosos son peores que los impíos. Por eso es que no hay que ser impío, pero tampoco religioso. Y entonces dice la palabra de Dios en el 19 del versículo 14 de Hechos, que vinieron unos judíos, ¿de dónde? De Antioquía y de Iconio, por ahí habían pasado predicando, y persuadieron a la multitud, y dice, y habiendo apedreado a Pablo, qué bonita oración, ¿no? Y habiendo apedreado a Pablo, tú la puedes leer muy fácil. Imagínate, no le aventaron piedritas, lo apedrearon, al estilo de Esteban. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Y qué pasó con Pablo en ese episodio? En ese momento, cuando fue apedreado, cuando lo sacaron y que todos estaban seguros que estaba muerto, le afectaron las piedras, se volvió loco. Porque ¿qué pasa cuando algo así pasa? ¿Qué habían hecho? Habían huido de Iconio porque los querían apedrear, pero en Listra los alcanzaron y por fin los apedrearon. Y lo normal no es que te vayas tú con la piedra, ¿verdad? Como el que le dijo, te dieron un puñetazo en la cara. Dice, no, yo le di un carazo en el puño. Yo así peleo. Ok, no quería aceptar, ¿verdad? Que perdió. Pero uno no anda buscando piedras para que lo apedreen. Lo normal es que te vayas de ahí. Pero lo alcanzó la cosecha que tenía que hacer Pablo. Pero lo curioso es que cambió totalmente la predicación. Ellos habían huido de Iconio, pero ya después cambió su manera de ser. Dice, pero rodeándole los discípulos, no sabemos cuánto tiempo estuvo Pablo tirado ahí, como muerto. Dice que rodeándole los discípulos, yo no sé, ¿qué hace un discípulo de Jesús cuando ve a un hermano ahí tirado, ensangrentado y todo eso? ¿Qué haces? Una persona normal lo lleva al hospital y si no hay signos vitales, pues lo lleva a enterrar. Pero los hermanos, que están medio locuaces, bendita locura, dice Pablo, ¿verdad? Se pusieron a orar por Pablo. Y adivinen qué pasó. Que se despertó. Rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿A dónde? A la ciudad. Se fue otra vez allá, a donde lo apedrearon. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿volvieron a dónde? A Listra. Yo creo que si fuéramos nosotros ya no volvíamos ahí. Aunque sea por la de cuota, ¿verdad? Si es de Monterrey no pagas, pero como quiera, no le hace, pero me voy por el libramiento. No llego a Listra. Y dice que llegaron a Listra. ¿Y sabes a dónde más? A Iconio. ¿Y sabes a dónde más? Antioquía. Como diciendo, hello, aquí estoy vivo y predicando. Confirmando los ánimos de los discípulos, dice el versículo 22, y animándoles, o sea, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Pero algo le habían agregado a su predicación, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estamos hablando del cielo. Y Pablo no entró al cielo fácil, pero después de unas pedradas le dieron un pase provisional para que vaya.
y constituyeron a unos ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, fundaron la iglesia, eso sirvió. Pero ¿qué le pasó a Pablo en ese momento cuando todos aseguraban que él estaba muerto? Lo que muchos creemos es que exactamente estaba muerto. Y fue llevado por los ángeles al cielo y conoció al Padre y conoció el cielo y conoció el ambiente donde se mueve Dios, porque su predicación cambió radicalmente y entendió lo que le dijo a Ananías cuando fue llamado: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Me es necesario, decía Ananías de parte de Dios, que entiendas cuánto te es necesario sufrir por mí. Seguramente esta experiencia cambió tanto la vida de Pablo, aquel que se había convertido a Jesús y predicaba a su manera, y su pasión la canalizó para predicar, para servir a Dios, pero esta experiencia le cambió su vida tanto que otros 14 años después escribió en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, y hablando de sí mismo en tercera persona, con un profundo respeto para esa experiencia. Por eso esos que andan predicando ahí, es que vi a Celia Cruz en el infierno y decía azúcar. No. O sea, yo no sé, yo no voy a juzgar porque yo no soy juez, pero tú no tienes que creer experiencias de nadie. Lo que Pablo decía cuando fue al cielo, dijo: conozco a un hombre con un respeto terrible. Ni siquiera quería decir yo fui al cielo. Decía, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Esa fue una experiencia para Pablo, porque Pablo tenía un ministerio tremendo, tanto que hoy es una bendición para nosotros, tanto que hoy es una pesadilla para los pastores que están estudiando las cartas de Pablo, porque van y le ponen examen. No es cierto, yo creo que es una bendición para todo estudiante, la palabra de Dios. Pero si no es por Pablo, ¿dónde estaría nuestra doctrina, no? Esta experiencia cercana a la muerte cambió la vida de Pablo. Y existen las experiencias cercanas a la muerte. Es una investigación de la neurociencia. El neurocirujano de Harvard, el doctor Eben Alexander, cayó en coma y realizó una visita al cielo cuando él estaba también con su problema, que estaba en coma. Él sabe que su cerebro dejó de funcionar. Ellos son doctores y ellos estaban al pendiente y él entiende lo que le pasó. Y regresó convencido de que existe una dimensión espiritual. Y hay varios estudios de doctores cristianos que Dios les ha permitido entender lo que les estoy diciendo más que yo, porque yo no soy doctor. Pero por la palabra de Dios entendemos, número 4, el cielo son muchísimos. O sea, no es un cielo, es los cielos. En el principio, dice Génesis capítulo 1, creó Dios los cielos y la tierra. Shamaín es el plural de cielos. O sea, los cielos en hebreo es igual que en español. Y la palabra cielo, o sea, la raíz de la palabra es fuego y aguas. Y ese Shehakim, ya estoy hablando raro, ¿verdad? Es lo que se traduce como el tercer cielo. Porque Pablo dice, yo fui al tercer cielo. Es una de las manifestaciones de la presencia de Dios, donde hay fuego, donde hay nube, donde los cielos, donde la presencia de Dios está. De ahí viene la palabra Shekinah o Shekinah, que es la manifestación de Dios, que pasó, por ejemplo, cuando el templo se inauguró y dice, y la casa se llenó de humo y nos tuvimos que salir de la presencia de Dios porque era tan fuerte que no la soportábamos. Entonces se encuentra
En ese lugar, en ese tercer cielo, se encuentra una manifestación tremenda que Pablo vio. Se encuentra una presencia de Dios preciosa, se encuentra la Jerusalén celestial, el templo sagrado, que es una copia, más o menos lo que hacían aquí en la tierra del tabernáculo o del templo de Salomón, era una copia más o menos de eso que hay en el cielo, donde está la presencia de Dios, huestes, o sea, muchos ángeles que entonan cánticos de alabanza a Dios. Y desde allá nos visita y nos bendice el Señor. El que Dios esté en el cielo no quiere decir que está lejos. Desde allá Dios nos bendice y nos ve. Cuando tú estés volteando alrededor a ver quién te está viendo. Ya llegaron por mí. Cuando estás volteando a ver que nadie te ve, acuérdate que Dios te ve desde el cielo. No hay dónde esconderse de Él. Dice Deuteronomio 26:15, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. O sea, desde allá Dios te está viendo. Y desde allá Dios te puede contestar. No es tan lejos. Muchos profetas fueron en visión. Isaías fue y dice, era tremenda la presencia de Dios. Sus faldas llenaban el templo, las puertas, los marcos de las puertas se estremecían. Juan fue al cielo y lo describe en Apocalipsis 4 como un trono impresionante, con 24 tronos, con un mar de cristal, con un arco iris atrás de él. Todo eso está en la palabra de Dios. Y dice en Apocalipsis 4:8 que los 4 seres vivientes, había seres espirituales bien raros, bien tremendos. Dice que cada uno de ellos con 6 alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. El cielo es algo interesante, es algo precioso, no es estar en una nube con un pañal tocando el cuerpo, ¿cómo se llama? El arpa. Qué aburrido, eso no es el cielo. Hay depósitos de granizo, nieve, fuego, reservados para un juicio que va a venir. Pero no vamos a estar nosotros aquí, vamos a estar con Él, no te preocupes. Los depósitos de bendición son los que estamos recibiendo ahora. Las almas de los justos que ya fallecieron están ahí, sus cuerpos están acá. Pero cuando venga va a traer esas almas y vamos a reunirnos todos en la presencia de Dios. El Salmo 68:4 dice, cantad salmos, cantad a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Por eso cantamos hoy. Porque Dios controla como quien lleva un caballo por las riendas todos los cielos. No hay nada sobre él, él está sobre todo. Existe una infinidad de cosas y de cielos y él está gobernándolos a todos. Un día le dijo a Moisés, sube al monte y yo me voy a presentar, y lo que se presentó fue una nube de humo que después lo seguía. Es la manifestación de Dios. El cielo puede ser accesado de repente. Cuando Jesús se bautizó se oía una voz del cielo tremenda. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Él me complace, Él me agrada. Y descendía como si fuera una paloma el Espíritu Santo. No era una paloma, era el Espíritu Santo. Descendió del cielo. Y ese Jesús, el cual hizo descender el Espíritu Santo por su ministerio, por su mismo ministerio y sacrificio, nos dio entrada a nosotros y nos hizo que fuéramos como el templo de Jerusalén o como el tabernáculo de Israel, que generalmente tenía 3 secciones: el atrio, después más adentro el lugar santo y el santísimo adentro, donde estaba la presencia de Dios. Y así somos nuestro cuerpo. Después está nuestra alma, que tiene que cambiar mucho. Y adentro en nuestro espíritu está Dios con nosotros. Nosotros somos ahora el templo de Dios, dice la palabra de Dios. Dios no habita ahora en templos hechos por manos de hombres. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, que si nosotros hemos resucitado con Cristo, porque nacimos de nuevo, ¿no? Y si nosotros ahora vivimos
para Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Busca las cosas de arriba donde está Cristo. Está sentado a la diestra de Dios. Tenemos que vivir en la tierra viendo hacia el cielo. Y no podemos de andar volando, ¿verdad? Yo no voy a andar ahí, no, si estoy en el cielo, no me hables. O sea, estoy en la tierra, porque necesito hacer mi trabajo en la tierra y predicar en la tierra, pero estoy viendo al cielo como mi esperanza, ¿no? Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces vivimos enfocados en lo que yo quiero una casa. ¿Para qué? ¿Se la vas a dejar al anticristo? Ahora, yo creo que Dios te quiere dar una casa, pero es para servirle a Él. Es para que vivas a gusto. Yo creo que Dios te quiere dar dinero, pero es para que comas, para que te diviertas, para que vivas bien, no para que te pierdas, pero para que puedas servir a Dios y no preocuparte porque vamos a comer y que vamos a beber. O sea, yo no estoy en contra de la prosperidad, pero creo que lo primero es Dios. Hay que ver las cosas de arriba, donde está Cristo con Dios. Porque habéis muerto, dice el versículo 3. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la cosa. Que ahora vivimos como si no viviéramos, porque vivimos para Cristo. Y número 5, el cielo está cerca para nosotros. Como dije hace ratito, somos casa de Dios. Los judíos tenían que viajar grandes extensiones, o sea, hasta Jerusalén, de donde estuvieran. Si estaban en España, si estaban en África, si estaban en donde sea, tenían que ir hasta Jerusalén para encontrar simbólicamente a Dios en ese sacrificio del Cordero. Pero ahora nuestro Cordero es Jesús y nuestro sacerdote es Jesús. Y yo tengo la responsabilidad de ir a donde está Jesús. ¿Sabes dónde está? No está lejos, está dentro de ti. Y tenemos un acceso hasta la presencia de Dios por medio de un vehículo que tenemos que arreglar siempre. Se llama tu corazón. No estamos solos. El Señor está con nosotros y tenemos la capacidad de poder ir a Dios. Un pedacito del cielo está en tu espíritu adentro de ti. Y podemos ir a donde está el jefe. Dice Primera de Reyes 8:38, hablando de la casa cuando estaba siendo inaugurada, decía, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, Primera de Reyes 8:38, o todo su pueblo Israel, hoy somos nosotros el pueblo de Dios, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. ¿En dónde? En los cielos. Hay una conexión entre el corazón y los cielos. Dice, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. En conclusión, hermanos, acerquémonos. Pero acercarnos a Dios no es venir a la iglesia, no es que te portes bien. Necesitamos, como Pablo, sujetarnos a Dios, sujetarnos a lo que Dios quiere como Señor Jesucristo, como Señor, como Salvador, no, pero como mi Señor, mi amo, mi dueño. Quiere que le sirvamos, que prediquemos valientemente de Jesucristo, que creamos sin fluctuar, firme, sin desanimarnos. No pienses mal, sino ama a los demás. No dejes de congregarte. Hebreos 10 nos da unas marcas, unas de las cosas que tenemos que hacer para accesar a la presencia de Dios. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, Hebreos 10:19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Tenemos que tener el corazón libre de odios. No puedes odiar a nadie. No tienes permiso del Señor Jesús de tener rencores. Ni siquiera contra ti, ¿sabes? Hay gente que no se ama, que dice: yo no me puedo perdonar, yo hice esto, yo hice el otro. Y a lo mejor ya Dios te perdonó, ya la gente ni se acuerda o no saben. Pero tú no te puedes perdonar algo que tú hiciste. Perdónate, porque Dios quiere que estés bien, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios es la que nos lava, la que nos cambia. Por eso tenemos que entender quién está al lado de mí, que es mi hermano. Eso se llama discernir el cuerpo de Cristo, entender quién es cuerpo de Cristo. Y el que no sea cuerpo de Cristo tampoco lo tengo que odiar, sino tengo que amarlo tanto como para orar por él, para que un día conozca de Jesús y venga. Ese es el trabajo nuestro, ¿no? Ser luz. Y dice por eso 23: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, sigue predicando, sigue profesando a Jesús, sigue hablando que Jesús es tu Dios. Y considerémonos, dice, unos a otros en la iglesia, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuántas oportunidades tienes de hablar mal del que está al lado? Pero en lugar de eso, no digas nada, no hables mal. Si no tiene nada que decir, di: qué bonita corbata trae. O no trae corbata, qué bien se ve, bien joven. Qué bonitos pantalones rotos. Pero Dios quiere que seamos iglesia. Por eso en el 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Ese día cuando Jesús va a venir. Ese día donde Él va a cambiar nuestra alma. O sea, lo que faltaba lo va a completar. Y en nuestro cuerpo, vas a estar guapísimo. Pero sabes, tenemos que purificar nuestro corazón y quitarlo de mala conciencia. No hay nadie que te pueda hacer daño. Si alguien viene y te mata, lo que te hace es un bien. Y Jesús no va a permitir que te pase nada que no te ayude para bien. Así es de que no tengamos problema. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nos ayuda mucho para reflexionar sobre mi corazón. Y en este día yo le voy a invitar a los ancianos que pasen para acá. Ustedes están viendo un milagro, ¿eh? Yo dije: a lo mejor la Santa Cena se la avienta el anciano Edwin o el anciano Susano, porque yo tenía un dolor de garganta tan tremendo que yo no podía hablar. Yo creo que Moni pensó que estaba enojado con ella, no le hablaba. Le quería mandar mensajes de texto. Pero el Señor te ayuda en todo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que purifiquemos nuestros corazones. ¿Dónde están las esposas? Por favor, pasen. No dije, ¿verdad? Es que quería ahorrar palabras, pero no me salió. Ayer lo que me quedaba de voz me lo gasté con los líderes.